Cordial saludo. A continuación expondré una breve consideración respecto a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en Colombia. Los mecanismos alternativos para la solución de conflictos constituyen un dispositivo de justicia que, aunque posee un carácter informal, debería resultar trascendental para la atención de disputas que pueden ser tratadas de manera extrajudicial y así evitar que se siga incurriendo en el desgaste innecesario de un sistema judicial ya excedido. Desde la reforma constitucional de 1991, mecanismos como la conciliación se han venido consolidando paulatinamente en términos jurídicos, dada la índole propia del Estado social de derecho que procura brindar espacios de concertación e instrumentos para la negociación pacífica, persiguiendo siempre como objetivo la desjudicialización de los conflictos. No obstante, y teniendo en cuenta que la realidad colombiana es muy distinta, los objetivos o propósitos bajo los cuales se fundamentan los MACs no se cumplen a cabalidad. Esto debido a que las partes en disputa no logran resolver las pugnas por iniciativa propia y en última las conciliaciones terminan siendo no más que un requisito obligatorio para dar continuidad a los procesos bajo el marco de la justicia ordinaria. La constante negativa de las partes en conflicto dificulta o imposibilita de lleno que los funcionarios judiciales puedan aplicar de manera satisfactoria mecanismos alternativos que otorguen soluciones prontas y efectivas a disputas transigentes que pueden ser resueltas mediante el diálogo y la negociación. Esto obviamente sin desestimar la obligatoriedad jurídica. Estos factores, sumados a los remanentes históricos y culturales de la violencia en general y del conflicto armado, así como la carencia de un enfoque conciliatorio e inflexibilidad en la formación de los administradores de justicia en el país, infiere de manera negativa en la adecuada implementación de los mecanismos alternativos. Aún así, con todos los óbices descritos anteriormente, la desestimación de los mecanismos alternos sería cuanto menos inverosímil, ya que la no implementación resultaría en un uso superfluo del aparato judicial. La implementación de los MACs no solo resulta importante para descongestionar el aparato judicial. La búsqueda y promoción de vías alternas contribuyen a la construcción de una paz genuina cuya solución de conflictos basado en el diálogo y en la negociación pacífica procuran suscitar un cambio cultural ajeno a la violencia, alentando a la voluntariedad, a la autonomía y a un sentimiento de reconciliación en la sociedad. Si bien, y reitero nuevamente, los mecanismos alternativos constituyen un mecanismo alterno de carácter extrajudicial, su validez jurídica y obligatoriedad como requisito procesal es fundamental para condicionar a las personas, entendiendo que la celeridad e imparcialidad de los espacios conciliatorios no solo propenden por el beneficio del aparato judicial, sino que también pretenden, pues a través de estas soluciones pacíficas, una satisfacción de todas las partes que se hallan involucradas en los conflictos. La promoción y aplicación de los diferentes mecanismos que se encuentran amparados por la ley permiten actuar con mayor celeridad y eficiencia en términos económicos. Los mecanismos alternativos ofrecen a las partes en conflicto diversos escenarios en donde pueden resolver sus disputas ya sea por sí mismos o acudir a un tercero que promueva y les facilite salidas efectivas, ya sea a través de la conciliación en derecho, en equidad, en arbitraje o amigable composición. En contexto con el caso, vemos como inicialmente las partes buscaban un dirimido mediante un centro de arbitraje, pues se reconoce que estas también inicialmente se identifican como una relación de
convivencia en la que ellos estuvieron 5 años, pero adentrándose más a los hechos que se expusieron en aquel caso, se reconoce que no cumple con los requisitos legales para poder seguir, y asimismo entendiendo que ellos ya habían dado por terminada su relación. Por consiguiente, cuando analizamos el caso más a fondo, vemos como se tiene en cuenta primeramente la desconfianza, el enojo y la poca disposición de la demandante para escuchar siquiera unas propuestas de acuerdos desde su contraparte. Se desestima este caso como extrajudicial, conciliación extrajudicial, ya que no se reconoce un acuerdo pacífico o consensuado. Analizando la controversia que se presenta en este caso, vemos como gira en torno a la propiedad de un vehículo, el cual la demandante adquirió para que su expareja, el demandado, lo trabajara. Cabe resaltar que fue ella quien puso tanto la cuota inicial como las diferentes cuotas. Entonces, por lo tanto, ella está pidiendo en este caso que se le devuelva, se le haga devolución de aquel vehículo, el cual, hay que resaltar también, está a nombre de su expareja. Adicionalmente, la demandante solicita a su expareja que se le ordene desalojo inmediato de su vivienda y asimismo que se le proporcione, debido al tiempo que tuvieron de convivencia, cierta pensión. Esto sin olvidar que su expareja también corresponde de la siguiente manera, diciendo que él de cierta forma merece tener pues este auto y ser reconocido, ya que según él el auto también le pertenece, pues estuvo aportando para alguna de las cuotas y también las que corresponden al mantenimiento del mismo. En la audiencia se evidencia que la demandante es la única en aportar aquellas pruebas para el resultado de este caso. Por lo tanto, el analizador, en este caso el árbitro, concluye que el demandado actuó de mala fe en los diferentes ámbitos, como el ocultamiento de su matrimonio, el incumplimiento por los pagos y gastos que tuvo que pues adoptar ella en el tema del vehículo, y solicita inmediatamente el desalojo de su casa teniendo un término, un límite de 15 días. Le solicita la inmediata devolución del vehículo. Asimismo, pues le niega a ella el tema de la pensión, pero queda como resultado ganando este caso. Con base al caso anteriormente expuesto, se determina que desde la conciliación de equidad debe primar, pues desde una concertación, tanto la tolerancia como la predisposición en estos temas, hecho que no se presentó en nuestro análisis, no se presentó finalmente en el caso, pues precisamente hubo poca predisposición, aunque el mismo conciliador intentó animar y motivar a buscar alguna propuesta, algún acuerdo de solución para el bien común, no se logró. Solución del caso desde la conciliación en derecho. Teniendo en cuenta el enfado, la desconfianza y la poca disposición de la demandante por entablar un diálogo y escuchar las propuestas de su contraparte, desestimados la conciliación extrajudicial, puesto que es clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo pacífico y consensuado. El caso quizá podría resolverse de manera satisfactoria bajo los términos de la conciliación judicial, dados los efectos jurídicos que esta implica. No obstante, también podrían presentarse dificultades que entorpezcan el proceso, debido a la poca predisposición de las partes, las cuales se mostraron incapaces de establecer puntos de mutuo acuerdo. Si bien es cierto, podría darse un resultado efectivo, consideramos que lo más probable es que la conciliación en derecho fracasaría y las partes decidirían proseguir con un proceso judicial bajo la justicia ordinaria. Solución del caso desde la conciliación en equidad. La solución en equidad requiere de espacios de concertación en los que, de cierta manera, prime la tolerancia y la predisposición por restablecer buenas relaciones. Sin embargo, este no es el caso, aludiendo a los argumentos ya expuestos anteriormente. No es posible concebir una solución desde este tipo de conciliación, dada la obvia limitación del conciliador, quien, a pesar de querer motivar salidas bajo un principio de igualdad, las partes en conflicto muy probablemente no buscarían una resolución de beneficio común. Solución del caso desde la amigable composición.
Aunque las partes deleguen la resolución del conflicto a un tercero, tampoco se logra visualizar o percibir una salida satisfactoria desde la amigable composición. Esto debido a que, y tratándose de una pugna principalmente económica, el carácter transicional de este tipo de conciliación puede no ser adecuado teniendo en cuenta que el fallo es susceptible a solicitudes para declarar nulidad y rescisión. De igual manera, para el desarrollo del caso resulta imperativo la atención de un abogado que puede dar respuesta a las inquietudes propias del pleito en cuestión. Solución más apropiada del caso desde la conciliación en arbitraje. De acuerdo a la naturaleza doméstica del conflicto, actitudes intransigentes, especialmente por parte del demandante, y las razones que las originan, consideramos que el arbitraje supone el medio más adecuado para lograr una solución efectiva. De hecho, este tipo de conciliación es el que más se asemeja al formato o estrado emulado en el caso objeto de estudio. Ambas partes, abocadas únicamente a sus intereses económicos, pueden encontrar bajo este escenario heterocompositivo un desarrollo procesal similar al proceso judicial, con efectos jurídicos que le significa una opción en términos económicos mucho más favorables respecto a los costosos y dilatación que implica un proceso judicial en la justicia ordinaria.